Compañeros y compañeras, bienvenidas a nuestra tercera sesión de trabajo en torno al certificado Apocalipsis Reconfiguración de la Esperanza. Ustedes ya han trabajado en torno a los temas introductorios y a la noción de la apocalíptica como una experiencia humana profunda en distintas culturas. El día de hoy vamos a revisar un poco el libro de Daniel y el rol del libro de Daniel dentro de la literatura apocalíptica de la Biblia. Quisiéramos tal vez entonces hacer una referencia en tres dimensiones: una literaria, una histórico-política y una teológica. En términos literarios debemos decir que en su forma en la Biblia hebrea, el libro de Daniel puede comprenderse en dos partes: una sección inicial, narrativa, y una segunda sección con visiones apocalípticas. En la primera sección, la narrativa, encontramos distintos episodios vividos por 4 hombres que están experimentando su vida en la diáspora. El eje temático de todos los eventos es la pregunta sobre la fidelidad de una persona judía en un reino extranjero, en un contexto extranjero, en este caso en el contexto de la corte. Comprendemos entonces que los distintos relatos que se nos narran sobre Daniel y sus amigos desarrollan el mismo tema, el cual es poner a prueba la fidelidad del héroe ante la amenaza cultural, política, teológica, religiosa, social, que suscita el entorno, y especialmente un entorno que fuerza los cambios y que amenaza con la identidad por el simple hecho de buscar la dominación. Daniel en su presa alimenticia, Daniel en el foso de los leones, los 3 amigos ante la adoración de la estatua y por ende el horno de fuego, o la insistencia de Daniel mismo de no querer dejar de dar culto mirando hacia Jerusalén. Son relatos que están enmarcados en una estrategia narrativa que se hace abundante en la época que se escribe Daniel, por ejemplo, relacionada a la historia de José, al libro de Esther, a Tobit, que son relatos que nos ponen héroes judíos que viven en una tierra extranjera y que buscan tener éxito y surgir en una tierra extranjera siendo fieles a Yahvé. Esta primera pregunta es muy bien lograda entonces en los primeros 6 libros. Los 3 amigos, cuando están en el horno de fuego, dan una frase que es muy importante para comprender lo que está sucediendo. No quieren hacer caso a las instrucciones del rey babilónico. Entonces, el rey babilónico los pone en el horno y los 3 amigos dicen: tú tienes el poder para tenernos en este horno, pero Dios tiene el poder para rescatarnos. Y si no nos rescata, aún así no te serviremos ni adoraremos tu estatua. Al final de cuentas, Dios les rescata. Pero esto ya es un vestigio del martirio que vivirán muchas personas del judaísmo en su resistencia ante las estrategias de dominación de los distintos imperios. La segunda parte está compuesta por visiones apocalípticas, y una de las más importantes en términos pedagógicos es la que encontramos en Daniel 7. Daniel 7 puede ser dividida en 2 partes. Primero, una serie de visiones, y segundo, una explicación de esas visiones. Es muy interesante porque esta profecía está explicada en el mismo texto. Entonces, del 1 al 14 tenemos las visiones de Daniel, y aquí jugamos con lo literario, con el mensaje totalizante de las imágenes y elementos que tenemos allí. Reinos bestiales que devoran y matan y hacen sufrir, y un reino como de hijo de hombre, un reino humano que viene, termina con ese reino bestial e impone un reino de paz. Es muy importante porque ahí es donde tenemos el sentido del relato. Las imágenes y los elementos literarios son solamente complementarios de este gran mensaje. Ante el reino de dominación, de muerte y de injusticia, reinará, al final de cuentas, el reino de Dios, de paz y de amor. ¿Para quiénes? Para los santos, para aquellos quienes son fieles a Yahvé y a su ley. Es muy importante comprender porque el mensaje de Daniel está yendo específicamente a personas que quieren ser fieles a su Dios y que están viéndose, como los amigos de Daniel, en una situación de persecución, de muerte, de martirio. Este libro adquiere sentido en su dimensión histórico-política.
El libro de Daniel nos cita que los 4 reyes, los 4 bestias son 4 reyes, y ahí nos sitúa en la importancia político-histórica de la apocalíptica. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿cuándo se escribe el libro de Daniel? El libro de Daniel tiene un gran consenso en términos de haber sido escrito en torno a la persecución del rey Antíoco IV Epífanes. Este era un rey descendiente del imperio griego y en este caso gobernante del reino Seleucida, que es el que está en el norte, desde Palestina hacia el norte y al este. ¿Qué pasa con el rey Antíoco? Lo podemos leer en el libro de los Macabeos o inclusive en algunos vestigios del libro de Daniel. El rey Antíoco desarrolla una helenización de Jerusalén que va a implicar, según los relatos, el abandono a la ley, el abandono a la oración, el abandono a la circuncisión, una serie de elementos que son tan importantes para un sector del pueblo judío que éste se levanta. Es en ese momento de persecución, de resistencia, de necesidad de esperanza que el libro de Daniel suscita. Y este elemento nos lleva entonces a la dimensión teológica. ¿Por qué es tan importante en términos teológicos este libro? Daniel tiene una apuesta sumamente fuerte: resistir la dominación y tener esperanza de que las cosas van a cambiar. El capítulo 7 es clave en esto: del reino bestial al reino del Hijo del Hombre, del abuso y de la muerte al reino de los hijos y los santos, ¿verdad? Que son aquellos fieles a Dios. Es muy importante porque el libro de Daniel le dice a su audiencia que mantenga la esperanza viva y que mantenga el pie de lucha, que no se rinda, que siga adelante. Entonces, al final de cuentas, el libro de Daniel nos muestra los eventos y la experiencia de vida de personas que están, ya sea porque viven fuera o dentro de su tierra, sufriendo situaciones de dominación, de explotación, de colonización, de abuso y de muerte. Y les invita a resistir, a continuar y a tener fe en que al final de cuentas la última palabra no es de la bestia, sino de Dios y del nuevo reino que va a instaurar. Les invito a que leamos el material en los artículos, les invito a que veamos también el material complementario y que pongamos nuestras ideas y nuestras preguntas en el foro. Un abrazo y seguimos la conversación.